en relación a los ángulos de la circunferencia, veamos qué relaciones existen entre ellos. Comencemos entonces a delimitar la primera propiedad. Esta primera propiedad va a relacionar dos ángulos. Veamos cuáles son ellos. Vamos a relacionar el ángulo central de la circunferencia. Aquí tenemos el ángulo central. Recuerden que le habíamos puesto la letra C para que no se nos olvidara con qué letra comienza el ángulo. Ángulo central. El arco descrito o abarcado o comprendido por este ángulo es el arco AB. Y anotamos ahora el ángulo inscrito. Vamos a ubicar los extremos del ángulo inscrito de tal manera que también abarque el mismo arco. La propiedad establece esa idea. Anotemos C. Dejamos entonces claramente que el ángulo inscrito es el ángulo ACB y el ángulo central el ángulo AOB. ¿Qué relación existe entonces entre estos dos? No olvidemos que el ángulo central mide lo mismo que el arco que abarca. No olvidemos también que el ángulo inscrito mide la mitad del arco que abarca. De acuerdo a esa idea, entonces tendríamos que establecer que si dos ángulos, uno central y el otro inscrito, abarcan el mismo arco, el ángulo central mide el doble que el inscrito. O al revés, el ángulo inscrito mide la mitad del ángulo central. Dejemos constancia entonces de esa propiedad con el condicionante, ¿no es cierto? Si abarcan el mismo arco, es una condición, ¿no es cierto?, que debe ser considerada a la hora de establecer relaciones y calcular datos. Si abarcan el mismo arco, entonces el ángulo central mide el doble que el ángulo inscrito. El ángulo central mide el doble que el inscrito. En todos estos casos estamos señalando que la situación se presenta, por supuesto, en una circunferencia. Siempre y cuando ambos abarquen el mismo arco. Entonces establecemos aquí que el ángulo central es el doble del ángulo inscrito. La notación es solamente para la explicación. El símbolo de ángulo, ángulo central, se refiere a esa idea. Bueno, está claro, ¿no es cierto?, que si le damos un valor específico, por ejemplo, al arco AB, pongamos un ejemplo muy sencillo, imaginemos que el arco AB sea o esté asociado o corresponda, ¿no es cierto?, a una parte de la circunferencia. Supongamos un 18avo de circunferencia. Eso significa entonces que el ángulo central debería medir lo mismo que el arco que abarca. Eso significa que el arco que abarca entonces debería ser 360 grados dividido por 18. 360 grados, que son el ángulo completo, dividido por la parte que es un 18avo. La 18ava parte de 360 correspondería entonces a 20 grados. Si queremos hacer los cálculos pertinentes, tendríamos que señalar entonces que el ángulo central mide lo mismo que el arco que abarca, vale decir 20 grados. Y si queremos calcular el ángulo inscrito, deberíamos mencionar que el ángulo inscrito mide la mitad del arco que abarca, que en este caso es 10 grados. Ahora, la relación entre ellos es evidente, ¿no es cierto? El ángulo central mide el doble que el ángulo inscrito. Y viceversa, ¿no es cierto? El ángulo inscrito mide la mitad que el ángulo central. En www.guatemático.cl pueden revisar o verificar otros videos también relacionados con los ángulos de la circunferencia. Nos vemos ahí entonces, amigas y amigos.